Listo. Listo es una expresión muy frecuente en Chile. Los extranjeros se ríen de estas palabras nuestras, ¿cierto? Listo, al tiro, ya, po, sí, po. Son formas muy nuestras y que se han internacionalizado por lo jocosas que le parecen a nuestros visitantes. Mi papá decía listón de madera de palo cuando estaba terminando algo que hacía. De acuerdo a nuestro entendimiento, esto significa, listo, que algo ha sido resuelto, terminado o solucionado. En Juan, capítulo 19, los versos 28 al 30, dice lo siguiente. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Bueno, algo así es lo que debe haber dicho nuestro Señor. Listo, lo hice. En realidad sus palabras fueron tetelestai. Literalmente podríamos traducirlo como ha sido completado, según el griego interlineal de Tischendorf. Esta palabra deriva de una raíz griega que es telo, que significa meta o objetivo. Entonces, entendemos que tetelestai implicaba llegar a una meta, cumplir un objetivo. Viéndolo así, nos parece fácil entender lo que Jesús está diciendo. Listo, lo hice, ha sido consumado, tetelestai. Pero ocurre que Jesús lo dice una sola vez. Sin embargo, Juan, el escritor bíblico, menciona 3 veces. 2 veces la palabra tetelestai y una vez su raíz, tello. Revisemos nuevamente el texto. Desde el verso 28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Solo a modo de una nota, digamos, no me voy a estirar en eso, en esta explicación. Cuando dice entregó el espíritu, en griego dice maredoken toneuma, que significa más literalmente dio el espíritu. Porque entregar hasta nos suena como devolver, ¿no es cierto? Pasar algo que no es nuestro. Pero cuando entiendes que Él lo dio, tiene más un sentido de regalo. Y se los dejo para la reflexión. Continuamos con el concepto de tetelestai. En hermenéutica, que es la interpretación bíblica, se estudian distintas formas en las cuales los escritores judíos enfatizaban. Una de ellas es la repetición de ciertas palabras que son claves. En este caso nos encontramos con que Juan utilizó 3 veces. 2 de ellas la palabra tetelestai completa y una vez más su raíz. Cuando dice que para que la escritura se cumpliese, está ocupando la raíz. Entonces, él está poniendo un énfasis en el cumplimiento. Hubo 3 cruces, hubo 3 personas, hubo 3 historias sobre el Gólgota. Pero uno solo fue el Salvador del mundo. Hermanos, ¿se han preguntado qué fue lo que pasó allí? ¿Qué pasó en la cruz del Calvario? ¿En el monte Gólgota, el monte de la calavera? Dentro de todo lo que pasó, yo quiero destacar 3 eventos sorprendentes, increíbles, difíciles de entender para una mente tan pequeña como la del ser humano. Y de ellos les quiero hablar un momento. Lo primero que yo puedo ver es que se cumplieron las profecías. Hubo varios profetas que entregaron palabra divina a modo de profecía respecto de el Mesías.
Pero la profecía más potente, más descarnada, más impresionante, es la que vemos en Génesis 3:15. Dios mismo diciéndole a su enemigo lo que iba a ocurrir. Dice lo siguiente: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú te herirás en el calcañar, o sea, en el talón. Tremenda sentencia, entregada personalmente por Dios a su enemigo. Le dice: morirás aplastado por el hijo de la mujer, por su simiente. Ahora, ¿de dónde sacamos aquello de que la simiente es Cristo? Bueno, el apóstol Pablo, cuando le está hablando a los habitantes de la ciudad de Galacia, en Gálatas 3:16 les dice: a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si fueran muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y ahí el apóstol Pablo nos abre el libro así y podemos entender. Nos queda clarito lo que Dios le dijo a Satanás: Cristo te va a destruir. ¿Ustedes saben dónde comienza la cola de una serpiente? La serpiente no tiene, ni siquiera tiene cuello. La cola comienza donde termina la cabeza. Es cabeza y cola, nada más. Si usted le corta una parte de la cola, la serpiente sigue igual, más cortita, pero sigue. Sin embargo, si le corta la cabeza, la serpiente muere. Si le aplasta la cabeza, la serpiente muere. Lo que dice en Génesis 3:15 es una profecía extraordinaria. Lo primero, es extraordinario porque Dios mismo, en persona, es quien entrega la profecía. No ocupa un intermediario humano. Y en segundo lugar, porque quien recibe la profecía es el enemigo declarado de Dios, Satanás. Finalmente, porque en esa profecía tan cortita le dice al demonio todo lo que va a ocurrir. El demonio, el enemigo, la serpiente antigua, el diablo, Satanás, nunca entendió lo que Dios le dijo. ¿Qué pasó en la cruz? Se cumplieron las profecías. La primera de ellas, Jesús, desde la cruz, derrotó definitivamente a Satanás. Satanás fue derrotado, el demonio juraba que estaba ganando la pelea. Lo clavé, lo maté, gané. Pero no fue así. En su necedad, Satanás y sus huestes demoníacas nunca se dieron cuenta que con eso estaban consumando nuestra salvación. La salvación de toda la humanidad. Nunca lo entendieron. Y gracias a eso somos salvos. En la cruz hay salvación para los vivos. Pero no solamente eso. Jesús bajó al Hades, al lugar de los muertos, y les predicó a los muertos. Entonces Satanás no solamente ayudó en nuestra salvación, sino en la salvación de los que ya habían muerto anteriormente. Hay salvación para los vivos y hay salvación en el mundo de los muertos. Hubo una opción para los que antes de venir Jesús habían muerto creyendo. Y lo otro que pasó en la cruz también, claro, es que Jesús expuso todas las mentiras satánicas públicamente y quedó demostrado que había un solo Salvador y una sola forma de salvarse. En los salmos también hay profecías. Si revisamos el Salmo 22, que es lo que se llama salmo mesiánico, nos encontramos con que parte diciendo: Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, lama sabactani, palabras que para mí en mi proceso de salvación fueron importantísimas. Pero revisen lo que dicen los versos 15, 16, 17, 18 de este salmo, el Salmo 22.
escrito unos 1000 años antes del nacimiento de Jesús por el rey David. Dice lo siguiente: tengo reseca la garganta y pegada la lengua al paladar. Me dejaste tirado en el suelo como si ya estuviera muerto. Una banda de malvados que parece manada de perros me rodea por todos lados y me desgarra los pies y las manos. Hasta puedo verme los huesos. Mis enemigos me vigilan sin cesar. Hicieron un sorteo para ver quién se quedaba con mi ropa. Impresionante, ¿no es cierto? 1000 años antes del nacimiento de Jesús. 1033 años antes de su muerte. El rey David escribió esto. Además de David, Isaías nos pinta un cuadro hermosísimo del Mesías. Lean Isaías 53 completo en casa. Yo les voy a hacer referencia solamente a 2 versículos, los versos o 3, que van del 4 al 6, del capítulo 53. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. No podemos pedir que quede más clarito. Está demasiado claro. 700 años antes del nacimiento de Cristo, Isaías estaba escribiendo esto. Y se cumplió. Cada profecía en la vida de Jesús se cumplió. Totalmente. Perfectamente. Cabalmente. Milagrosamente. Más de 300 profecías fueron cumplidas y todo fue consumado. El arqueólogo Eric Meyers de la Universidad de Duke en Estados Unidos dice una frase cortita pero potente. Lo que dice este arqueólogo es: la crucifixión es segura. Tengo el link por si a alguien le interesa. Está en una página que se llama bbvaopenmind.com. Si quieren se los puedo enviar. Entonces lo primero que ocurrió así de manera más portentosa en la cruz fue el cumplimiento de las profecías. Y lo segundo que ocurrió es que se pagó una deuda. Y esa deuda se pagó a través de la expiación. La expiación es la eliminación de la culpa o el pecado por intermedio de un tercero, sea una cosa, un animal o una persona. Ante el pecado nosotros sabemos que debe haber muerte, es un tema legal, la justicia divina se satisface plenamente. En Romanos 3:23 nos dice que el precio del pecado es la muerte. Cuando vemos esta humanidad caída, vemos que la esencia del pecado radica en que las personas aman más lo malo que lo bueno, más la oscuridad que las tinieblas. Al acusado que se le imputa un pecado de acuerdo a la ley de Dios, se debe pronunciar una sentencia. La ley de Dios exige la muerte del condenado. Así que nosotros, enfrentados a esa realidad, estamos condenados antes incluso que el juicio, porque sabemos cuál es el justo juicio de Dios, está escrito. Sabemos que el alma que pecare ciertamente morirá. Cristo no pecó. Cristo no conoció pecado. Él fue santo, perfecto y sin mancha. Sin embargo, cuando mi pecado fue cargado a su cuenta, Dios tuvo que castigarlo a él y liberarme a mí. Hermanos, eso es la expiación. Nuestro pecado fue pagado por un inocente. Eso significa que a él se le imputó mi culpa y a mí se me imputó su inocencia. O sea, el inocente
pagó los pecados del culpable. Y el culpable recibió la vida del inocente. Me gusta como lo dice Pablo en Romanos 5:10. Dice, porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Yo pequé, mi deuda se pagaba con mi sangre, mi muerte era eterna, mi vida ahora era muerte eterna, porque iba a estar eternamente alejado de Dios, viviendo en prisiones de dolor permanente para siempre. Pero mi deuda fue pagada en la cruz. Tu deuda fue pagada en el Gólgota. Nuestra deuda fue pagada a precio de la vida de Jesús. A mí me salió gratis. A Él le costó decepción, sufrimiento, dolores, su vida en reemplazo de mi muerte. Lo tercero que ocurrió en la cruz fue que se logró mi salvación. Con todo lo que hemos dicho, pareciera imposible para un ser humano salvarse. Y es verdad, nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Nosotros no salvamos a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. Estamos sonados. Al pecar fuimos desvinculados eternamente de la vida. Nuestro único futuro es la muerte eterna. Como pecadores estamos realmente perdidos. Nunca podemos hacer nada para estar con Dios, porque no tenemos arreglo. Por nuestra propia cuenta no podemos salvarnos. No importa lo que hagamos ni lo bien que nos portemos, ya estamos muertos. Por eso necesitamos la expiación. La única forma de salvarnos es que otro nos reemplace en nuestro castigo. Pero ¿quién va a querer morirse de una forma tan horrible como la que nosotros merecemos? Dios, dejando su condición de Dios, tomó un cuerpo humano y se humilló a condición humana. Y estando en condición de ser humano, se humilló hasta la muerte. Y hasta la muerte en la cruz. La forma más horrible de morir. ¿Quién lo hizo? Dios mismo, humanado. Los cristianos estamos acostumbrados a mencionar la cruz, a hablar de la sangre, del sacrificio, de la expiación, de la redención, en fin, de un montón de cosas que están en nuestros discursos, que lo sabemos bien, que nos preparamos, que estudiamos, que hasta damos pruebas para demostrar que lo sabemos y los decimos una y otra vez, esperando que las personas al escucharlo se derritan y caigan emocionados delante de la cruz de Cristo pidiendo perdón. Pero en la mayoría de los casos eso no ocurre. Y no pasa porque nosotros hablamos un lenguaje que no es cercano a las personas. Utilizamos palabras de hace 2000 años atrás que no tienen sentido, no existe la esclavitud ahora en los términos de esa época. Por lo tanto, redimir un esclavo no es actualmente un concepto que nosotros utilicemos. La expiación tampoco se da de esa forma. O sea, si un hijo mata a una persona, el papá no lo van a encarcelar por mucho que él diga yo quiero pagar por mi hijo, mándenme a mí 40 años en la cárcel. No lo van a hacer. Por lo tanto es difícil que ahora se puedan entender esos conceptos. En la mayoría de los casos lo que nosotros tenemos que hacer es repetir con palabras simples y comprensibles el mensaje de la cruz. Es tan grande, es tan profundo lo que ocurrió ahí, que se hace necesario explicar bien a las personas lo que ocurrió. Y finalmente, quizás más que varias repeticiones, la persona puede entenderlo. No porque nosotros lo hayamos convencido, porque nosotros no convencemos a nadie. El que convence de pecado es el Espíritu Santo. El que salva es Cristo. Yo no salvo a nadie ni convenzo a nadie. Pero después de escucharlo, el Espíritu Santo
va a trabajar en el entendimiento que ha tenido esta persona y llevarlo a la convicción de pecado. Y la persona se puede convertir y nacer de nuevo como consecuencia de una convicción genuina, no una convicción emocional. Creo que debemos dejar de lado los clichés y enfocarnos en el fondo del tema. Las personas deben entender lo que pasó en la cruz de forma clara y simple, sin teología profunda ni palabras difíciles. Debemos acercar a las personas a la cruz, no alejarlas. ¿Qué pasó en la cruz del Gólgota? Se cumplieron todas las profecías, se pagó mi deuda, se consumó mi salvación. Ahora, si crees que la historia termina aquí, lamento decepcionarte, no termina aquí. Si fuera una serie, abajo aparecería continuará y 3 puntitos. La única religión, si lo podemos llamar así en este mundo, que puede asegurar que su Dios está vivo, es el cristianismo. Buda está enterrado en la India, en el cementerio Kuchinagar. Los restos de Mahoma están sepultados debajo de la cúpula verde en la mezquita de la Meca. Swami, que es el creador del Hare Krishna, murió en su habitación en el templo de Vrindavan y fue enterrado en sal y se construyó una tumba sobre su mausoleo, un mausoleo sobre su tumba. Los restos de los creadores de las religiones más conocidas del mundo están en alguna parte. Los restos de Jesús no están. ¿Qué pasó entre la cruz y la tumba? ¿Tú crees que la historia termina aquí? No. La historia continúa por la eternidad. Citando a Job, el libro más antiguo de la Biblia, yo puedo decirles que sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré yo mismo, y mis ojos lo verán y no otro. ¿Tienes tú la misma certeza?